Seguimos con el tema de las miniaturas, pero esta vez un poco más polémico, y es que ¿qué podría ser peor que hacer clickbait? Exacto, robar miniaturas. Y es que en algunos videos de críticas que me topé, me encontré con este dato bastante peculiar, y es que Trolencio, como vimos, llegó a usar miniaturas de modas, pero lo interesante de algunas de estas, es que Trolencio las bajaba de algunas cuentas de otros usuarios. El mayor caso es el de San Andreas Arts, y es que si vamos a su cuenta de X, mejor conocida anteriormente como Twitter, podremos encontrarnos con muchas imágenes que Trolencio llegó a usar como miniaturas, solo que este siempre le hacía unos pequeños cambios, aunque fueran mínimos. Lo polémico del asunto, es que Trolencio nunca llegó a dar los créditos de las cuentas de donde llegó a bajar las imágenes, así fuera solo colocando sus nombres en la descripción del video, por lo que dichos usuarios lo atacaban de ladrón. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, arriesgándome a que también me critiquen, les digo que no estoy tan de acuerdo, y déjenme les explico por qué. Y es que a ver, la mayoría de material en internet tiene derechos de autor, no solo los videos y las músicas, sino también las imágenes, por lo que si yo tomo una imagen del GTA San Andreas y la uso como miniatura, tengo que obligatoriamente poner en mi descripción del video los créditos. No, es absurdo, y es que de ser ese el caso, todos los creadores de contenido tendríamos que hacerlo, pero como ya deberían de saber, nadie lo hace. Pero a ver, no me malentiendan, no digo que dar los créditos está mal, no, para nada, de hecho me parece un buen gesto, el problema realmente es cuando dichas imágenes no son gratuitas, o el autor prohíbe que se use dicho material en internet, ahí sí está mal tomar ese contenido para usarla como tu miniatura, ya sea aunque luego la edites, por lo que ahora yo les pregunto, ¿las cuentas de donde Trolencio bajó las imágenes, eran de pago o el autor prohibió que se utilizaran? Nuevamente no, por lo que al menos en lo que a mí concierne, Trolencio no hizo nada malo. Aún así, no estoy diciendo que está bien agarrar una imagen, y subirla como miniatura sin haber editado nada, pero aunque fuera así, si la imagen no es de pago, repito, si no es de pago, no es obligatorio dar los créditos, debido a que no estás incumpliendo ninguna regla objetivamente hablando, así que si algo tenemos que criticar de esto, no sería el hecho de que no haya dado los créditos, sino de la pereza, y la falta de interés en hacer su propia miniatura, solamente para ahorrarse ese tiempo. Pero ahora, lo que sí no está bien, y sí me parece una acción descarada de Trolencio, es que este llegó a robar una miniatura, de un canal de habla inglesa. Mires por donde lo mires, esta acción no se puede defender, y es que aunque esta miniatura la haya editado más que las anteriores, aún así utilizó un material que no es suyo, y que dicho usuario le tomó tiempo en crearla para su propio canal, por lo que tomarla, y editarla mucho o poco, no está para nada bien. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Que Trolencio no fue el único en robarle esa miniatura a ese canal, sino también lo hizo GTA 2025, y Keita 69. Por lo que hay que dejar de usar la doble vara con Trolencio, ya que si miramos todo esto, entonces de igual manera se debería atacar a los otros loquenderos, que no digo que esa sea la solución, pero es que no es justo que solo se le ataque a Trolencio por cometer dichas acciones, cuando los otros también lo hicieron, e inclusive robaron más miniaturas, así que si se va a usar la doble vara, pues que sea con todos, o con ninguno. Y ya para terminar con todo este polémico tema de las miniaturas, debo decir que todo esto me hace recordar a lo que ocurrió hace 2 años con Auronplay, y su explicación al menos para mí, no pudo haber estado mejor. A ver, que me ha llegado una donación, que precisamente estaba hablando con el chico que me hace las miniaturas. Me dice uno, ¿por qué robaste la miniatura de otro creador de contenido, Coco B? No sé ni quién es Coco B. Yo le pago a un chico para que me haga las miniaturas. Y por lo visto este chico pues había cogido fotos que no le pertenecían. Pero ya está avisado y ahora mismo me las va a cambiar todas. El editor no tenía ni idea de eso, simplemente las cogía de internet a lo loco y mira, y esta vez pues pertenecían a alguien. Pero no te preocupes que esto ahora mismo se soluciona, ¿eh? La gente es re intensa, sí, ya te digo, por una miniatura, por el amor de Dios, no pasa nada, las cambiamos. Las cambiamos ahora mismo, que no cunda el pánico, no pasa nada, hombre. Si yo estoy a favor siempre de proteger lo que viene siendo por los derechos de cada persona, coño. Y si estas fotos son suyas, por supuesto, pues son suyas y se respeta, faltaría más. Y te pido disculpas desde aquí por este pequeño malentendido. Pero amigo, no aproveches esto para dar por culo, también te digo, no seas pesado tampoco. Tranquilo, claro, no aproveches esto para dar por culo, tranquilo, que ahora las cambiamos. No te preocupes. Que aprovechar que me han robado miniaturas para ir a la tele y todo. Ve, tranquilo, amigo. No te preocupes, te las cambiamos ahora mismo.